Bueno, pues antes de empezar, vamos a lo verdaderamente importante, vamos a encomendarnos, voy a encomendarme al Espíritu Santo, es lo que voy a decir. Y para ello, si me lo permiten, voy a rezar la oración de Santo Tomás de Aquino para el estudio, la parte breve, la versión breve de esta oración, que es más larga, pero yo voy a condensar. Creator ineffabilis, qui de thesauris sapientiae tua tres angelorum hierarchias designasti, et eas super celum empirium miro ordine collocasti, et universi partes elegantissima disposuisti. Dami intelligendi acumen, retinendi capacitatem, adistendi modum et facilitatem, interpretande subtilitatem, loquente gratiam copiosam, ingressum instruas, progressum dirigas, egresum compleas, tu, qui es verus Deus et homo, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amén. Amén. Bien, pues después de lo verdaderamente importante, yo voy a presentarles a la figura del Padre Alvarado. Y esta es una conferencia que en realidad podría haber articulado de muchas maneras. De una forma quizá más académica, atendiendo a la clásica división en biografía, obra y pensamiento, una exposición de carácter universitario. Podría haberme centrado en aspectos particulares de la obra del Padre Alvarado, quizá aquellos elementos que resultasen más interesantes de cara a la genealogía del pensamiento tradicional hispánico, pero lo que he decidido es plantear un breve texto ensayístico en el que integre distintos elementos de la vida, la obra y el pensamiento, dando quizá pues una visión panorámica y no desestructurada en estos compartimentos. Yo creo que va a permitir a quien no conozca a Alvarado un mejor acercamiento, un acercamiento quizá más liviano, y a mí mismo me va a librar de la penosa tarea de estar aquí pues 1 hora y media hablándole de las distintas cuestiones teológicas, filosóficas, antropológicas que informan su pensamiento. Así que iré enunciando varios epígrafes que tratarán pues estos diversos aspectos de este precursor, en realidad, de lo que en el 19 veremos que es el gran combate contra el liberalismo. Y entraré en un asunto fundamental, que es que hay que, a mi juicio, debemos retrotraernos al 18 para entender exactamente qué es lo que ocurre en el 19, sin llevarnos grandes sorpresas, ¿no? Y cómo todas unas estructuras políticas, intelectuales, de golpe y porrazo mutan. No, esto no ocurre así. Hay todo un siglo, más de un siglo, en el que hay un enfrentamiento entre todo este horizonte y nuevas fuerzas en realidad viles, que poco a poco van larvando el final de todo este mundo. Así que vamos a empezar. Ciertamente, el Padre Alvarado es una de estas figuras históricas que no dejan encerrarse en una etiqueta simple. No es un simple autor, ni un simple monje, ni un simple filósofo. Tampoco es un testigo silencioso de su tiempo y desde luego no es una reliquia vieja y empolvada de un mundo desaparecido. En Alvarado más bien participan las conciencias en tensión de un siglo, los espíritus que encarnan un conflicto y lo llevan, como él hizo en su pensamiento y en su vida, hasta sus últimas consecuencias. A esta estirpe de grandes hombres pertenece el Padre Alvarado, el filósofo rancio. Y esto de alguna forma conecta con el espíritu quijotesco que yo le he dado a esta conferencia y que en realidad es título que el propio Alvarado recibe con gusto, por la metáfora tan hispánica que supone la cuestión.
Hablar de Alvarado, por tanto, además, por supuesto, de pensamiento y de teoría, es hablar de una vida de continua lucha, de continua polémica. Pero no es esencialmente o fundamentalmente una lucha exterior, visible, política, en el sentido estrecho, en el sentido materialista al que estamos, pero que nosotros no tanto, al que estamos acostumbrados, sino algo mucho más profundo. Es, ante todo, una lucha, una batalla interior por el sentido mismo de la verdad, por la conceptualización y el papel de la razón y por la legitimidad misma de la tradición. Es en ese combate en el que el padre Alvarado se alza como una figura singular, titánica, a la vez profundamente arraigada en el pasado, en la tradición, en la más pura tradición escolástica, como diría de él don Marcelino Menéndez y Pelayo, y radicalmente presente y consciente de su tiempo. De ahí que en el fondo esta licencia o esta metáfora de Quijote de la tradición no sea un mero retoricismo, sino una clave interpretativa esencial de esta figura. Porque como el caballero manchego, Alvarado combate, lucha. Como él lo hace en un mundo hostil que ya no cree en aquello que el fraile defiende. Y sin embargo, como el Quijote, tampoco Alvarado combate por mera nostalgia, sino por convicción. Y esto es lo que lo hace esencialmente pensador tradicional. Vayamos pues a la formación de Alvarado, porque Alvarado es todavía un fraile formado en la unidad del tomismo. Permiten un pequeño excurso. Saben que en el mundo hispánico tenemos un primer tomismo, una primera escuela tomista, una segunda escuela tomista que es la que coincide fundamentalmente con los grandes teólogos de la escuela de Salamanca, y después, aunque algo más apartado por la historiografía y por la propia filosofía, un tercer tomismo, una tercera escolástica en la que se inserta este tercer tomismo, que particularmente se nutre de las reformas que en la orden dominica y en el pensamiento tomista introduce Vox II, superior de la orden de predicadores. Por tanto, es en este contexto, para algunos de decadencia, pero en realidad de revitalización, en buena medida, del pensamiento escolástico en su específica vertiente tomista, en la que se va a formar Alvarado. Nace Alvarado en Marchena, en 1756, que después veremos que hace buena parte de su vida en Sevilla, pero él es de Marchena. De hecho, en Marchena, si no recuerdo mal, hay una estatua dedicada a él que los marcheneros desconocen totalmente, ¿no? La ven y pensarán que es otro fraile más de los muchos que hubo en Marchena y de los muchos que hubo en el reino. Y además, una cosa muy importante, Alvarado no nace en una familia aristocrática, en una familia en realidad acomodada, nace en una familia humilde, de esas que de alguna forma salvaguardan el tesoro de la tradición española, que no es una cosa elitista, que no es una cosa de unos pocos, como la filosofía a la que se va a oponer él, a la que va a combatir, sino que es en realidad algo encarnado en el propio pueblo a través de su historia. Una familia humilde pero profundamente cristiana, y esto es lo esencial, que además no conoce, en el momento de su nacimiento, todavía en el siglo XVIII, un poco más allá de la segunda mitad, 1756, no conoce la fractura que más tarde va a definir la modernidad. Por la obra de Paul Hazzard y por otros textos, la crisis de la conciencia europea, la querella entre los antiguos y los modernos, conocemos las convulsiones que se van a dar en el siglo XVIII. Pero aún Alvarado nace preservado de este tipo de infecciones que serán propias de las últimas décadas del siglo. Es el mundo, por tanto, el de Alvarado, en el que la fe no es, como querrán los liberales, haciendo muchas veces interpretaciones aberrantes, pasajes como el de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La fe no es una cuestión privada,
una cuestión que uno profesa en un rincón, pero que cuando sale a la vida pública decide olvidar, sino que es una atmósfera compartida y vivida. Es un mundo en el que la razón no se pone a la tradición, pero que coexisten perfectamente. Además, en el que la razón crece en el interior de la tradición, alimentada por la tradición, en el que, por tanto, el entendimiento, como una de esas potencias o facultades del alma, la religión y la vida en sí forman un todo coherente. No se dan esas supuestas contradicciones que va a denunciar el pensamiento moderno y que en la tradición, en su relación con todo lo dicho, no dan razón de ser. Es por tanto una unidad decisiva que marca el carácter de entrada del niño y luego del joven. Porque Alvarado no es y no fue nunca un pensador desgarrado entre esos dos polos irreconciliables, el de razón y el de fe. Esto es una diatriba que modernamente se ha establecido, pero que hay obras muy interesantes, ¿no?, como la de Guilson en la Edad Media, que plantean cómo esta es una relación armónica a pesar de muchos. No tiene, por tanto, que elegir entre su fe y el ejercicio de su razón, entre la tradición y el ejercicio de la crítica. Para él esta disyuntiva es, al contrario, es artificial, porque su formación, primero en el ámbito familiar más cercano y luego propiamente en la orden dominica, le sitúa en la gran corriente plurisecular de la escolástica, que durante siglos había sido capaz de establecer pues, una síntesis poderosa, una síntesis fuerte entre entendimiento, entre razón y revelación. La escolástica, esto conviene recordarlo, de nuevo por lo que historiográficamente se ha dicho de ella, no era para estos protagonistas ni un sistema muerto, ni un repertorio nominalista de fórmulas. Era una forma de entender y de habitar la realidad intelectual, una manera de pensar, un sistema, en realidad, en el que la razón tiene un lugar preeminente, pero no un lugar absoluto ni absolutizante. Es decir, es una razón ordenada, una razón natural ordenada. Y en la que además el misterio, que es uno de los grandes centros de nuestra fe, no es la derrota del conocimiento, sino el horizonte. Es un mundo en el que enigma y misterio no se confunden, que la verdad no se construye, sino que se alcanza y se profundiza en ella. Y este es el mundo que poco a poco va resquebrajándose a medida que Alvarado se forma y entra en contacto con el ambiente filosófico, teológico de Sevilla. No es, por tanto, de hablar del XVIII como un siglo en el que por una parte se mantiene esta unidad y por otra se da una gran ruptura. El siglo XVIII introduce una mutación de enorme alcance. No es, como en otros periodos de la historia moderna, un momento en el que simplemente aparezcan nuevas teorías, nuevos modelos, cambios políticos accidentales. Se trata en realidad de una transformación fundamental en la actitud del hombre ante la verdad. Esto lo iremos viendo poco a poco. ¿Cuál es el gran movimiento que va a oponerse a todo lo dicho? Pues lo que ha venido a denominar, concepto de realidad confuso, todavía los pensadores modernos siguen planteando la Ilustración. La Ilustración proclama un principio que en apariencia resulta incuestionable, a saber, todo debe ser sometido a crítica. Esto se deriva, pues, en buena medida, de pensadores que son anteriores al XVIII. Descartes, fundamentalmente, el cogito. Esto sería, entre otra cuestión, en tanto que esta afirmación cartesiana, cogito ergo sum, es en realidad una adaptación de una sentencia de un pensador español,
Pasa que, bueno, esto daría para otra conferencia. El pleito que tiene el propio Descartes sobre si había o no plagiado a un español en este planteamiento. Pero, como decimos, proclama este principio incuestionable. Y esto lleva a que ninguna autoridad, ni la tradición, ni la Iglesia, ni la misma revelación queda exenta de examen. La razón es el tribunal supremo de todo esto y puede dictaminar en relación con natural con cuestiones que en realidad pertenecen al orden de la sobrenatural. Es una absoluta perversión de la armonía preexistente sobre razón y ámbito natural y ámbito sobrenatural. El problema, por tanto, no está en el uso de la razón, que es algo facultativo, es algo preceptivo incluso, sino en no saber cuáles son sus límites y en su endiosamiento, en su absolutización. Porque cuando la razón se convierte en última instancia, pierde la conciencia de sus propios límites. Y cuando pierde esta conciencia, tiende a negar todo aquello que no puede dominar. En un ejercicio que, en último término, es un magno pecado de soberbia. ¿Y qué se vuelve sospechoso? Pues en particular uno de los grandes elementos que habíamos señalado anteriormente, el misterio. Lo que no es plenamente inteligible según los criterios de la razón ilustrada es descartado, y así lo dirán muchos autores del 18, como superstición o como residuo de un pasado oscuro. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues en el fondo una inversión profunda del orden tradicional. Allí donde antes la razón se abría a una verdad que la trascendía, en la que la humanidad reconocía su propia limitación y pequeñez frente a instancias superiores a ella, ahora la razón pretende abarcarlo todo por completo. Allí donde antes se reconocía un ámbito de lo sagrado, ahora somete a todo ello a juicio. No es extraño que en este contexto la religión, y en particular la única religión verdadera, el catolicismo, pasa a ser objeto de crítica sistemática. Alvarado va a percibir con total lucidez el notable alcance de este proceso. No solo lo percibe, lo vive. Y no lo interpreta como una posible reforma o como una evolución legítima, como dirán muchos de sus contemporáneos, muchos eclesiásticos contemporáneos de Alvarado, sino como una auténtica ruptura. Y si es reaccionario, si se lo llama reaccionario, es porque reacciona ante el proceso y ante las consecuencias. Surge aquí, por tanto, la voz del filósofo rancio. Porque Alvarado no es, al contrario que ocurre con muchos ilustrados, un filósofo de gabinete, de despacho. Ni escribe para la posteridad, ni busca construir un sistema cerrado que tenga por centro la concepción anterior que de la razón hemos dado. Su obra, en buena medida, nace de la urgencia con la que ve desenvolverse este proceso, fatal en último término, para las almas. En este sentido estricto, lo que hace Alvarado en primer lugar es una intervención quirúrgica. De hecho, entramos ya en materia más específica, una de las obras fundamentales, las cartas aristotélicas o las cartas del filósofo rancio, ¿no? Hay varias ediciones de estos textos epistolares que en realidad adaptan la forma preferida de disputa del 18, pues son textos de combate. Son textos de combate contra los eclécticos. Ahora veremos quiénes son los eclécticos. Son textos de combate contra los ilustrados. Son textos de combate incluso contra algunos teólogos que se decían escolásticos y que con su práctica estaban depauperando lo que la escolástica significa. En ella se dirige a adversarios concretos, de hecho los denuncia, con nombres y con apellidos. Responde a polémicas vivas. Interviene en debates que afectan a la educación, coincidiendo con la gran reforma que va a llevar a cabo el nefasto Davide, a la religión o a la vida pública. Su estilo, que deberemos cotejarlo y compararlo con el de sus textos propiamente académicos, en este caso es directo. A menudo es
incisivo y no exento de una particular ironía. El rancio lo nombra con un gran sentido del humor. De hecho, lo de rancio, en principio, a él no le entusiasmaba, pero acaba aceptándolo como una especie de título de honor de combate. Hay, por tanto, en él una voluntad de persuasión que rehuye la abstracción excesiva, ¿no? Abstracción en la que, por otra parte, habían podido moverse otros teólogos en siglos anteriores porque no habían tenido esta urgencia ante el cambio. Pero claro, uno podría pensar que Alvarado es meramente un publicista, alguien superficial, pero bajo todo esto se encuentra una posición firme y asentada. Él no improvisa, está anclado a una tradición muy sólida. Menéndez Pelayo lo llama el último escolástico puro del siglo XVIII, por su formación y por su obra. Esta tradición sólida no es otra que la tradición sólida, en realidad es la que debería moverse toda mente católica, que es la escolástica tomista, que le proporciona categorías y criterios para juzgar la realidad y combatir aquellas desviaciones del orden natural y de interpretación del sobrenatural que se dan en su vida. De esta perspectiva, Alvarado critica y tritura constantemente la filosofía moderna. De hecho, vamos a ir viendo ya algunas frases. En una de sus afirmaciones más características, porque era un hombre explícito, denuncia que la filosofía de su tiempo se dedica a poner en oscuro lo más claro. Lo que el tiempo había consagrado como evidente, el eclecticismo y después la filosofía ilustrada, pondrá como algo, digamos que a olvidar, algo que no debe recordarse. La expresión es reveladora, porque no se trata solo de desacuerdo doctrinal. No es una polémica al estilo de la que, por ejemplo, pudieron tener dominicos y jesuitas en momentos anteriores, sino que hay una acusación de fondo. La modernidad, en su afán crítico, termina con perder el contacto con lo evidente, con aquello que la tradición había sabido reconocer y custodiar. Algo similar ocurre cuando, por ejemplo, arremete contra ciertos juristas de su época. Saben ustedes que, bueno, pues esto afecta a todos los campos, en realidad, del entendimiento, y uno de ellos es el derecho. A los que acusa de poner pleito al cielo, con la introducción fundamentalmente de esa derivación que a menudo puede pasar por potable y ortodoxa, que es el naturalismo racionalista de recambio protestante, pues él va a señalar y va a decir que esos juristas ponen pleito al cielo. La imagen es muy poderosa, porque sugiere una razón que ha olvidado su lugar y que pretende jugar incluso aquello que la supera. No es, por tanto, solo un error intelectual, sino es una forma de desmesura, de desorden, en último término, de pecado. Y vemos, por tanto, que la polémica de Alvarado trasciende, va más allá de lo académico. Porque en las controversias en las que él participa, especialmente en aquellas que tienen lugar en la Sevilla de finales del XVIII, no pueden entenderse como disputas menores o corporativas. En ellas se dirime algo mucho más profundo, la misma cosmovisión. ¿Quiénes son los que participan en estas polémicas? Ya les adelantaré algunos descubrimientos que he hecho en el desarrollo de mi tesis doctoral de textos que o bien no se conocían o que son muy poco conocidos. Por un lado encontramos a estos eclécticos, que algunos llamarán ilustrados, otros llamarán reformistas, en fin, la literatura al respecto es amplia. Pero que al margen de los nombres vemos que tienen un programa concreto de acción. Y promueven cambios en la enseñanza. Olavide es un representante ínclito de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, voy a decir una cosa, pero que esto se está grabando. Voy a hablar de la Universidad Pablo Olavide. Se introducen nuevas corrientes filosóficas y abogan por una cierta sutil secularización del saber. Hay un texto de Blanco White que es verdaderamente el texto en sí, no el personaje. No voy a entrar tampoco en valoraciones específicas. Que el texto es repulsivo. Es repulsivo porque dice algo así como: no expondremos abiertamente nuestro pensamiento, sino que introduciremos sutilmente pequeñas modulaciones del mismo para que un pueblo cristiano como el español pueda poco a poco ir probando de estos nuevos alimentos. Entonces, es esta sutileza casi mefistofélica
que va inficcionando, en realidad, pues las mentes bien intencionadas que no son capaces de discernir en base a algo que sí tiene Alvarado, que es sistema. Pues estos reformistas, estos ilustrados, como decimos, cambios en la enseñanza, nuevas corrientes filosóficas y secularización del saber. Y luego, por otro, tenemos a los defensores de la tradición escolástica, que no son solo tomistas, hay más familias escolásticas. Yo hablo de la familia tomista porque es a la que pertenece el rey. Entre los que destaca fundamentalmente en Sevilla Alvarado. De hecho, él va a liderar el partido tomista que se encuentra en el Colegio de Santo Tomás, que es la gran institución dominica junto con el convento de San Pablo de la ciudad. ¿Por qué? Porque Alvarado, junto con estos otros tomistas, ven en las reformas en realidad una amenaza total a la integridad del conocimiento. Lo que está en juego, por tanto, de nuevo, no es lo accesorio, es decir, no es un método pedagógico, palabra esta que pone los pelos como escarpia, sino una concepción en sí del hombre. Porque cambiar el modelo de educación, cambiar el modo de adoctrinamiento, palabra también casi satanizada, ¿no? El adoctrinamiento, en realidad la educación implica en buena medida el adoctrinamiento, que no es más que la transmisión de una doctrina concreta. El mal no está en adoctrinar, sino en cuál es la doctrina que se transmite. Porque cambiar la educación en realidad implica cambiar la manera en la que las gentes conciben y comprenden la realidad toda. Implica decidir si la razón, el entendimiento, se educa en continuidad con la tradición o si se emancipa abruptamente de ella. Alvarado comprende que la batalla es por tanto plena y lo que está en juego es todo. Y por ello la libra con intensidad. Sus escritos, a veces satíricos, a veces abiertamente polémicos, buscan desenmascarar lo que considera un error de raíz. Además es un error derivado del cartesianismo. La pretensión de reconstruir todo el saber prescindiendo de cualquier fundamento. Y aquí es cuando se erige, en este momento, en el que antes incluso de escribir sus cartas se va a enfrentar con los eclécticos, porque los eclécticos, que debían tenerle bastante miedo, hacen judicialmente que se suspenda un ejercicio de conclusiones filosóficas que iba a defender el padre Alvarado, conclusiones que se conservan plenamente y que estas sí son un texto escolástico puro y una síntesis de doctrina tomista del 18 y de antídoto contra las innovaciones gasendistas, cartesianas, etcétera, etcétera. Pues es a partir de este momento cuando da este salto a la polémica más abierta. Y es aquí cuando adquiere plenamente sentido este título que recibe y este título que yo pues humildemente le he dado a la ponencia o a la conferencia, cuando se convierte en Quijote de la tradición. Como el personaje cervantino se enfrenta a este mundo de molinos en movimiento. Las virtudes y los fundamentos que defiende, como la autoridad de la tradición, la centralidad de la religión, la legitimidad del orden heredado, como hemos dicho, ya no son evidentes para muchos de sus contemporáneos. Y para estos eclécticos, muy al contrario, empiezan a ser objeto de burla y de rechazo. Claro que lo tildarán como un personaje anacrónico, anticuado, y además parecerá ante los ojos más maliciosos alguien derrotado, alguien que es superado por las fuerzas a las que se opone. Y en cierto modo, si estuviésemos hablando solamente de fuerzas humanas, es así, o fue así. Los enemigos de Alvarado eran muchos más que sus defensores. Pero esta analogía no debe llevarnos a engaño, porque a diferencia del componente ilusorio, incluso de locura, por el que se ve dominado el caballero de la triste figura, el combate de Alvarado no parte de una confusión entre realidad y fantasía, sino de esa lectura agudísima de su tiempo. Sabe perfectamente contra qué lucha y por qué lo hace. Su quijotismo, por tanto, no es locura, sino es fidelidad. Y además, se sabe confortado y reconfortado en los cielos. Fidelidad es una concepción de la verdad que no se deja reducir a lo que la razón moderna puede admitir. Fidelidad a una tradición que no considera un peso muerto, sino un depósito vivo. Fidelidad en última instancia a una visión del hombre que reconoce su apertura a lo trascendente.
Hay sin duda en esta actitud una cierta desproporción. La historia parecía avanzar en una dirección contraria. Las ideas que Alvarado combatía se imponían progresivamente, pero precisamente por eso su figura quiere una dimensión simbólica. Representa la resistencia de un mundo de verdad con mayúscula que se niega a desaparecer sin dar batalla. Claro que ante este planteamiento cabe la tentación de reducir a Alvarado a un personaje meramente reaccionario. Y es cierto que en buena medida hay en él una reacción, tanto que se opone a muchas de las transformaciones de su tiempo. Pero su oposición no es puramente negativa ni accidental. No se limita a rechazar lo nuevo por el hecho de ser. Su crítica se basa en un criterio fundamental: la adecuación a la verdad. Desde este punto de vista, el problema de la modernidad no es que introduzca cambios, sino que lo ha hecho, o lo hace, más bien, rompiendo la continuidad con aquello que había demostrado su fecundidad. No hay en el fondo argumentos de peso, desde un punto de vista de exacta verdad, para esta ruptura. Por tanto, la tradición para Alvarado no es una colección de opiniones antiguas, no son unas cenizas que adorar, sino es una forma de sabiduría sedimentaria, fruto de la experiencia histórica y de la reflexión. Y por supuesto, ante esta concepción de la tradición, desligarse de ella no puede significar ni significa avanzar. Más bien es una forma de regresión. En este sentido, su pensamiento plantea una cuestión que sigue siendo actual. ¿Puede cualquier grupo humano, cualquier cultura, término también muy manoseado, pero prescindir de sus raíces sin desintegrarse? ¿Puede la razón sostenerse por sí sola sin caer en formas de arbitrariedad? Alvarado responde negativamente: no y no. Y lo hace no desde una mera actitud defensiva, sino desde la convicción de que la verdad no es una construcción humana, sino una realidad exterior a nosotros que se impone y a la que hay que ajustarse. Alvarado, por tanto, se plantea en su siglo y en el nuestro como una figura incómoda. Porque claro, sepan que su oposición no es solo una oposición intelectiva, filosófica, sino que va a cuestionar todo un orden político. Un orden político que además se está construyendo desde el despotismo ministerial, que saben que es una herejía administrativa, así clasificada. Eso, cuando alguien, un pensador tradicional, pues más o menos formado, dice que es defensor del absolutismo, pues lo que le está pegando una patada en la barriga. Claro, y es incómodo para este leviatán que poco a poco, como el golem, se está formando con una serie de principios que toma de personajes que podían resultar más o menos incómodos a la monarquía, pero que los va a instrumentalizar. Ya se sabe que los Borbones son especialistas en acrobacias y en piruetas de esta naturaleza. Bien, a Alvarado, desde luego, lo van a perseguir. Y lo van a perseguir hasta el punto de que él marcha al exilio, con todo el proceso que se va a dar entre finales del 18 y principios del 19, la desintegración, en realidad, del orden tradicional, por la convocatoria de unas cortes en las que los representantes en corte legislan en favor de aquello contra lo que los patriotas están luchando en el campo de batalla. Porque además, pues llegaban toda clase de personajes, como si yo llego y digo que soy el representante de un brete en las cortes. Pues ya está, y ahí me pongo a... Entonces, Alvarado, en su producción, pues por supuesto, combate toda esta cuestión, va a defender pues, el concepto de monarquía templada, al estilo de Santo Tomás en la monarquía y de toda la tratadística posterior, va a atacar procesos para él incomprensibles. De hecho tiene una carta específica dedicada a
hacer apología del Santo Oficio, ¿no? ¿Cómo es posible que un tribunal tan popular, como era en buena medida el Santo Oficio, pues de golpe y porrazo, por esta ya concepción protopositivista, característica del liberalismo, desaparezca, etcétera, etcétera? Y esta actitud en realidad nos presenta a Alvarado como un personaje que es ejemplo, sin ser santo, pero que es ejemplo para nosotros mismos. Porque ciertamente, 2 siglos después de la vida de Alvarado, el mundo en el que él vivió y que defendió, en gran medida ha desaparecido. Esto es una realidad contra la que no podemos cerrar los ojos. La modernidad, con sus diversas transformaciones, se ha consolidado. Sin embargo, las tensiones que aparecen en su génesis siguen presentes. Y hoy quizá las vivimos con mucha más intensidad que hace 50 años. La relación entre fe y razón, desde ese momento hasta hoy, continúa siendo problemática en muchos ámbitos. La idea de una razón autosuficiente, que es la propia de aquellos contra los que se opone Alvarado, ha sido puesta en cuestión por las propias consecuencias históricas. Consecuencias que Alvarado vio de una forma muy incipiente, pero que nosotros, después de 2 siglos, podemos observar en su total plenitud casi. La fragmentación del saber, la dificultad para encontrar fundamentos compartidos, la crisis del sentido mismo que atraviesan las sociedades contemporáneas, cosas que Alvarado probablemente intuiría, muchas de ellas intuiría, invitan a reconsiderar algunas de las intuiciones que el rancio defendía. No se trata, como también es frecuente ahora, de los arquetipos y las modas, de convertirlo en un fetiche intelectual, sino de reconocer todo aquello que su resistencia puede ofrecernos. Porque claro, podemos plantearnos, como él mismo plantea en sus escritos, ¿qué pierde el hombre cuando pierde la conciencia de que la verdad le precede y lo supera? Esto nos permite, para ya ir acercándome al final de la disertación, hacer una pequeña caracterización, incluso psicológica, del padre, o mental, del padre Alvarado, que no fue un pensador acomodado, no buscó adaptarse a las corrientes dominantes ni suavizar sus posiciones para resultar aceptable. Eligió, por el contrario, la incomodidad de la fidelidad. Eligió la cruz. En un tiempo de cambio, él optó por la continuidad sólida. En una era de crítica ilimitada, defendió los límites, las barreras de la razón. En un tiempo de excesivo entusiasmo por lo nuevo, sin ser nunca misoneísta, reivindicó la fuerza de lo recibido, de lo heredado. Por eso su figura resulta todavía hoy provocadora, porque nos obliga a preguntarnos si todo cambio es progreso, si toda crítica es esclarecedora y si toda ruptura es liberadora. Y porque en el fondo nos enfrenta a una alternativa que sigue vigente. O bien concebimos la razón como instancia absoluta, capaz de fundarlo todo desde sí misma, o bien la reconocemos como una facultad esencial pero limitada, llamada a abrirse una verdad que la trasciende. Alvarado eligió la segunda opción y la defendió con una energía que le valió admiradores y detractores, pero que le asegura un lugar significativo, yo diría que fundamental, en la historia del pensamiento español y desde luego en la genealogía del pensamiento tradicional a partir de la preruptura y ruptura propias del orden liberal. Quizá, como Don Quijote, fue derrotado en el plano histórico, en el plano material. Pero también como él dejó tras de sí algo más importante que una victoria, un clamor que resuena en el tiempo y quizá en la eternidad. Y me gustaría acabar evocando o trayendo la voz del propio Fray Francisco de Alvarado con aquellos versos que dejó clavados en la puerta de su celda justo antes de marchar
al exilio en Portugal. Atar la pluma y la boca, remachar más nuestros grillos, gobernar son los pillos, robarnos lo que nos toca, barrenar la fuerte roca de la fe y la religión, doblar la contribución, quitar la iglesia y el rey y desbaratar nuestra ley. Esto es la Constitución. Muchas gracias. Pues como hemos dicho, si alguien tiene alguna intervención y luego seguiremos en... ¿Nos puede hablar algo sobre su biografía? ¿Su biografía? Es que realmente no conocemos su biografía, o por lo menos la mayoría no conocemos su biografía. ¿Quién fue este personaje? Bueno, ¿Dónde vivió? Su biografía, como he dicho, nace en Marchena, vive la mayor parte de su vida en Sevilla, donde se enfrenta, porque él primero está en el Colegio de San Pablo y luego se forma en el Colegio de Santo Tomás, donde primero cursa teología, se doctora en teología y es profesor y catedrático de teología. Ahí es donde se da ese combate que he ido relatando poco a poco. Se convierte no solamente en profesor de teología, sino a partir de ese episodio en el que he indicado que entra en pugna por los eclécticos, se convierte en polemista. Sufre a raíz precisamente de su posicionamiento, coincidiendo ya con el principio del siglo XIX, hostilidades, persecución, que en buena medida, una vez que se da la invasión progresiva del francés, lo llevan al exilio y acaba volviendo finalmente a Sevilla, donde fallece. Entonces, digamos que un poco el curso de su biografía en los datos más evidenciales, ¿no? Porque luego en los datos que son característicos o propios de su pensamiento, pues creo que más o menos he hecho un esbozo general, sin entrar tampoco en detalles específicos que en realidad no implicarían hablar de Alvarado en sí, sino de cuál es el pensamiento tomista en el 18, ¿no? Porque es cierto que Alvarado no construye ningún sistema, él de alguna forma se adhiere a uno, lo depura, lo utiliza en este sentido polémico, epistolar, pero no es ni como Descartes, ni después ya en el 18 como Voltaire, como Rousseau, como Montesquieu, no es un personaje de esa naturaleza, a mi juicio, un personaje de una naturaleza, una talla mucho más grande que estos otros, precisamente por esta gesta o esta cruzada intelectual que mantiene en base a esta tradición recibida. No sé si hay algún detalle más. Hay un libro magnífico, el de Padre Lobato, el que da los datos ya muy específicos de su biografía, es decir, años de formación, años en los que obtiene los distintos títulos que forman parte de la tradición formativa del Colegio de Santo Tomás, años en los que desempeña distintas cátedras del Colegio de Santo Tomás, etcétera, etcétera. ¿No? Estos son los fundamentos cronológicos de su biografía. Perdona, ¿nos puede describir un poquito más? Es que me ha dejado eso con la duda, no conocía yo de la intervención judicial, esa que has dicho, en una... Sí, vamos a ver. El mundo académico, el mundo escolástico sigue funcionando como en los anteriores siglos de la modernidad. Hay unos ejercicios que se llaman de conclusiones, en las cuales un profesor, un teólogo, plantea en algo así como un folio, o en más, enuncia, en este caso eran pues 50 y tantas, 60 y tantas, 20 y tantas, 30 y tantas conclusiones. Las enuncia, lo que va a defender. No da propiamente los argumentos que después son un acto público, ¿no? Es como si yo aquí anunciase que voy a defender pues la verdad según la fe del dogma de la Santísima Trinidad, o algo por el estilo. Y entonces después llego y expongo los argumentos tomistas para esto. ¿Y qué ocurre? Que esto se envía a la audiencia de Sevilla, la audiencia lo aprueba y se va a proceder a la defensa de estas conclusiones. Pero un grupo de catedráticos de filosofía de la Universidad de Sevilla saben que ese es el momento en realidad de enfrentamiento entre el Colegio de Santa María y la Universidad, por una parte, y el Colegio de Santo Tomás, por otra. Porque la universidad es una universidad reformada según los cánones de Olavide y el colegio se mantiene firme en sus propias constituciones históricas y en las reformas introducidas por o a partir de los dictámenes de Boxador, ¿no? De este superior de la orden. Estos catedráticos presentan de una forma además casi secreta
un contrainforme a la audiencia, y como tienen influencia en la audiencia, porque una parte de los individuos que integran la audiencia son proclives y son afines a todo el mundo ilustrado sevillano, pues consiguen que se suspendan las conclusiones. No dan además ningún tipo de explicación, y lo que ocurre es que esas conclusiones ya habían sido aprobadas por la audiencia. ¿Qué hace Alvarado? Que junto con otros padres dominicos responden con un documento larguísimo, un documento que se conserva y que tiene algo así como 103 páginas de exposición sistemática de doctrina, ¿no? Porque en ese informe, de una forma un tanto chapucera incluso, yo he podido leerlo todo, pues los filósofos de la universidad pues plantean por qué el pensamiento sistemático escolástico es un horror, que además contraviene las disposiciones y los reales decretos de la monarquía, que va en contra del propio plan de reforma universitaria, etcétera, etcétera. Y los dominicos se tienen que dedicar a desmontar en su respuesta a esto toda esta cuestión. ¿Qué ocurre? Que al final se suspenden y se suspenden. Y la respuesta a los dominicos no llega a ninguna parte. Y ahora entonces pasa del ámbito más canónico de las conclusiones y de las disputaciones a el ámbito de la polémica epistolar. Eso es un poco lo que ocurre en este momento concreto. Hubo también otro Abad Rancio, ¿no? Era francesado. No, la Marchena. No, pero Abate Marchena. Pero ese es el abate Marchena que en realidad era la antípoda. Claro. Y que tampoco era religioso. Claro, no tenía ese título religioso, no tenía esa dignidad. Y es un personaje, al contrario, del campo, si se quiere, innovador. No deben confundirse, porque además para Alvarado el Rancio pues sería una afrenta, una confusión. ¿Qué explicación le podrías dar a una figura tan importante? Se ve que es una figura de peso importante, tampoco hay tantos pensadores en el ámbito sevillano destacado. Es difícil encontrar obras suyas actualmente. En librerías no hay nada en estos momentos relacionado con él. El libro último que hay es el del Padre Lobato, de difícil adquisición, como sabes, por experiencia propia. Sus obras, las cartas, los rancios están en librerías de viejo. Sí, porque están en ediciones del 19 todavía. Bastante caras, es decir, que choca un poco, ¿no? Es decir, Bueno, digamos que cosas accesibles sobre Alvarado. En Archivo Hispalense, del propio Padre Lobato, hay un artículo que es una síntesis de esta obra que está publicada, y que, vamos, es una síntesis bastante extensa. Es una síntesis, la verdad es que este era un hombre denso escribiendo, Lobato, no Alvarado. Y eso sí se puede consultar. Pero bueno, en realidad no responde a un elemento singular o particular de Alvarado, sino a cómo se ha ido construyendo la historiografía a posteriori. Una historiografía que ha sido hecha fundamentalmente por liberales o por gentes afines, incluso sin saberlo, al liberalismo, y que por tanto han ido marginando todos aquellos pensadores que no entrasen dentro de este canon, que se han visto como reaccionarios, ultramontanos, y en fin, todas las categorías que suelen utilizarse contra estas figuras. Además es curioso porque sí pasa con otros pensadores tradicionales de esta época, que tiene una pluma difícil. Alvarado es muy agradable de leer, sobre todo en las cartas. Es verdad que es un tipo de estilo que quizás para alguien del siglo XXI pues, no es el más accesible, pero como en el siglo XXI hay gente que no lee nada, entonces no es accesible nada. Ante esa, claro. Pero es incluso divertido. Es un hombre con un grandísimo sentido del humor. Tiene otro conjunto de obras, esto no ha entrado porque se aleja un poco de lo que es puramente el centro de su pensamiento. Hay unos episodios en Sevilla, por las distintas proclamaciones de reyes, en los que los dominicos y los jesuitas organizan carrozas. Entonces estas carrozas, que no son como las de la cabalgata, sino de una cosa más sesuda, pues llevan aparejados toda clase de publicaciones satíricas en las que dominicos y jesuitas combaten. Entonces Alvarado es un jovencísimo Alvarado, uno de los polemistas que
se dedica a pelearse con los jesuitas y esas cartas pues recurre a un conjunto de elementos humorísticos que impregnan la producción posterior, ¿no? Él era un hombre que podría decir que incluso tiene un humor a veces de pueblo, un humor característico de los entornos populares, y que a los finolis estos ilustrados pues no les gusta demasiado, no lo entienden, no les parece vulgar, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que en realidad es por esto, ha sido sometido a un ostracismo editorial, que es producto a su vez del ostracismo intelectual. Pasa con otros, los Nuix, por ejemplo, ¿no? Esos caballeros hidalgos que encarnan la figura del noble tradicional frente a la aristocracia degenerada del 18, pues también es muy difícil acceder a sus textos. Y así ocurre con otros tantos. Pero bueno, Alvarado en internet pues está este artículo, las obras están afortunadamente ya en PDF, yo creo que casi todas. O sea que quien tenga interés, al menos a eso puede acceder. Hay un trabajo también muy bueno de Andrés Gambra. Sí, Que se puede acceder por internet. que están en Spain. Andrés, Sí, Andrés, perdón, sí. La revista Y es bastante denso. Y yo creo que te he comentado a ti alguna vez frases escogidas que Andrés Gambra toma. Y una de ellas verdaderamente emocionante, ¿no? Que creo que es cuando él ya se da cuenta de la extinción del Santo Oficio y habla de sus hermanas, expresa esa tensión que vive él y dice, ay, no he podido pegar ojo toda la noche pensando en mis sobrinos, en mis hermanas, ¿qué será de ellos? ¿No? Esa tensión que tiene el autor cuando ve que el horizonte, que todo va a cambiar. Y después de eso, que te doy la enhorabuena, me ha encantado, bueno, me ha parecido brillantísimo, el hecho de que este hombre se encuentra sin material suficiente, porque lo dice él, encabeza una genealogía de opositores que tienen que ellos mismos elaborar los argumentos. Él mismo se queja en Tavira y en Portugal de que no tengo libros. Se llamó el misal, el oficio divino, lo propio de un buen sacerdote, ¿no? Un buen fraile. Y entonces tiene que elaborar estas cosas y hace referencia precisamente a eso, a los excesos que ha habido, el despotismo ilustrado. O sea, es un hombre que hace crítica y esta otra cosa que no ven los liberales, lo que prescinden de ella, y por eso hablan siempre mal del pasado, porque no aceptan la caída, el pecado. El hombre siempre ofrece resistencia a la acción de la gracia, ¿no? En todos los momentos históricos, incluso en el momento histórico más en que está la ley evangélica recogida en las leyes civiles, ¿no? Y él todo esto lo ve, pero claro, a veces dice, es que me falta un libro. Y después hay otra frase muy buena que también te la he comentado a ti, que la cuenta Andrés Gambra, que él dice, yo pienso igual que Cervantes, que Pereira, y empieza a nombrar autores, y es un afianzamiento de lo que es la tradición. Es que yo pienso igual que él. A nosotros ya, y esto nos pasa con nuestros coetáneos, que tú le dices, yo pienso como Cervantes. No, tiene que pensar, ¿sabes? Como no sé quién, como Borges, como Luis Borges o como cualquier personaje del tiempo. Yo pienso igual que Cervantes, ¿no? Y lo fundamental, obviamente, los aspectos contingentes, la técnica, pues eso ya es pamplina. Y él tiene esa frase que realmente la subraya Andrés, y yo me parece que te la mandé por un correo, digo, me subyuga también esta frase, ¿no? Y que además yo se la digo a mis compañeros, y los compañeros, por supuesto, ni me comprenden, ni la aceptan. Enhorabuena, la verdad. Pues sí, eso, la cuestión antropológica, o la concepción antropológica, no antropología en el sentido de antropología cultural, que es una cosa, bueno, no voy a hablar tampoco de antropología cultural, pero la concepción antropológica profunda, es decir, cuál es en realidad la naturaleza humana, es uno de los grandes temas que marca la ruptura entre el mundo premoderno y el mundo moderno. Porque yo me atrevería a decir que prácticamente todos los modelos que nacen filosóficamente a su modernidad tienen una concepción antropológica errónea.
Es decir, el ser humano, en su concepción antropológica, ni puede ser concebido de forma optimista en su naturaleza, en el sentido de quizá de un primer Rousseau, que luego también varía, ni puede ser concebido de forma pesimista al estilo hobbesiano. Es un ser falleciente o desfalleciente. Un ser falleciente o desfalleciente que está en su naturaleza marcado y herido por el pecado original, pero que tiene el recurso de la gracia. De ahí la sentencia latina clásica, gratia non tollit natura, ser perfecti. La gracia no quita la naturaleza, sino que la perfecciona. El abandono de este principio es en realidad toda la fundamentación de, por ejemplo, las teorías naturalistas protestantes, que no son teorías naturalistas en el momento que desvirtúan lo que la naturaleza en sí significa. Y esto Alvarado, claro que lo ve. Claro que lo ve y está en el centro también. Y efectivamente esos son pasajes desoladores que escribe a su editor cuando van publicando las cartas. Estoy en Tavira y no tengo nada. No duermo. Tengo una vela. Y esto es a lo que me dedico. Pero sin embargo, no teniendo nada, no teniendo las magníficas bibliotecas que tenían muchos de estos ilustrados, eran grandes bibliófilos, pues sí que tiene algo mucho más valioso que un conjunto de libros que sin sistema, pues nada más que llevan como mucho a una erudición apabullante. Él tiene sistema y tiene criterio. Él ha dominado el arte de pensar y la ha dominado, pues por así decirlo, en la cantera tomista. Y con sistema y con criterio es capaz de enfrentarse a estas legiones y lo hace pues casi apartado. Además, él, otra de las frases que decía que él ante todo daba gracias a Dios por ser fraile, por ser español y desde luego no por ser francés. Luis, si me permite, hay otra cosa también muy interesante. Estando en Tavira, que está en el mismo Algarve, aquí cerquita, pues él teme al volver, quiere volver, pero teme no saber cómo va a ser recibido. Y este hombre tenía era muy querido popularmente, porque se da cuenta que en Ayamonte, la gente de sencilla de Ayamonte lo aclama. Hombre, este es uno de los nuestros, ¿sabes? Visto que cualquier personajillo de hoy día que sale en la tele, que es una cama de pantomima, ¿sabes? Y sin embargo, en aquella sociedad todavía, porque en los pueblos obviamente aquello subsistió. Y hay otro detalle también enormemente triste. Él, siendo de una familia muy sencilla, tenía allí los dominicos un colegio donde estaban escolarizados cientos de niños, todos los niños de los chinos, que cierran el colegio. Él tiene que venirse con 15 años a Sevilla a seguir sus estudios, me parece, porque cierran el colegio. O sea, ya se había producido el disparate de la expulsión de los jesuitas por el petardo de Carlos III, el alcalde de Madrid, y se comprende que lo sea. Y esto supuso, lo que supuso para Marchena y para la comarca, que eran niños escolarizados que no pagaban. Es una vuelta. Estos ilustrados, estos racionalistas, ¿no? Y claro, este chiquillo, claro, viene aquí en Cuixén, un chaval espabilado, estudioso, y sale este gran personaje que yo lo aprecio mucho, creo que debemos de... Enhorabuena, te lo repito, muy bien por la que... Claro que la alcaldía de Madrid es un puesto en cuyos honores están muy disputados, ¿no? Pasan por ella personajes. Pero sí, en realidad muchas de las intervenciones en materia educativa que se hacen durante este reinado, que incluso veía yo un titular de don Francisco Aguilar Piñal en su momento diciendo Carlos III, algo así como el rey que no divide a izquierda y derecha. Digo, bueno, claro, efectivamente, izquierda y derecha no existía. ya sabemos, pero que no divide actualmente, que no divide, sino que todo, claro, bueno, porque izquierda y derecha ya sabemos que son categorías hijas de algo. Entonces, claro, sí, sobre todo el ataque a los establecimientos educativos jesuíticos. Los jesuitas llegaron a tener, desde este punto de vista formativo, un influjo tan grande en el occidente cristiano que incluso en los territorios fronterizos con estados protestantes, las familias acaudaladas protestantes enviaban a sus hijos a colegios jesuíticos. Pasa que, claro, la concepción, la estructura interna de la compañía supone una amenaza directa al modelo monárquico que pretende construirse a partir de la entronización de Felipe V y sobre todo
a medida que ciertas teorías sobre cuál es la naturaleza de la propia monarquía pues van dándose en España. Es muy interesante porque hay un texto de Macanaz, no sé si saben quién es Macanaz. Pues Macanaz fue un personaje clave en la política de los primeros Borbones, auxilios para bien gobernar una monarquía católica. Entonces los auxilios son como consejos que luego llevan un desarrollo aparejado. Y uno de los consejos es que hay que reducir significativamente, si no expulsar a los jesuitas. Es decir, que es una cosa que ya está en la tratadística filofrancesa desde principios, casi, porque esto creo, si no me falla la memoria, que es de la década de los 20, este texto de Macanaz. Eso y la reducción de las órdenes religiosas. Es un hombre que está obsesionado en materia religiosa con tres cosas. Primero, supeditar todo a la monarquía, si quiere acabar con las funciones de los nuncios, quiere acabar con todo elemento de autonomía jurídica que tenga la Iglesia. Segundo, atacar significativamente a los regulares, porque son un cáncer, una plaga, o hordas de parásitos. Ya sabes, Olavide cuando llega a Sevilla dice esto es un imperio de monjes. Un imperio de monjes, es una cosa terrible. Por eso en las nuevas poblaciones pretende, y de hecho lo consigue en buena medida, quitar del medio todo que sean regulares, solamente hay irregular. Entonces sí, es un proceso que tiene una integración desde principios del 18 y que después vemos las consecuencias a finales del 18 y por supuesto en el 19. Yo quería simplemente preguntar, porque es un término que tiene un doble filo bastante grande. ¿Qué defines como pensador tradicional? Esto es una pregunta que da para otra conferencia. Iniciamos otra charla. Es una pregunta que da para otra conferencia y que yo creo que efectivamente podemos continuar en el debate. Si os parece bien, Teniendo en cuenta, porque veo que ya hay voces ávidas si de debate. os parece bien, continuamos en el bar entonces. Muchísimas gracias, Miguel.